Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a intentar de entender cómo es posible con la filosofía ayudar mucho la educación de un niño. Aristóteles nos explica que el hombre, la identidad de nosotros es tal porque nosotros nacimos adentro de una comunidad. Es por este motivo que en la Grecia la comunidad, la ciudad estaba antes del ser humano. Y Aristóteles nos explica, si tú piensas de entrar adentro de una ciudad o una comunidad y de estar solo, significa dos cosas, o eres un animal o eres Dios. Es por este motivo que Aristóteles piensa que Dios, que está solo, ¿no? Muy probablemente Dios no es feliz. Entonces, la identidad no es algo de natural, la identidad yo la creo adentro un sistema social, la creo adentro una familia. Ahora, pero, ¿cómo creo yo mi identidad? Acá Freud nos ayuda mucho. Freud nos explica que un bebé crea su identidad desde 0 a 6 años. ¿Cómo? Creando en sí mismo una mapa cognitiva y una mapa emotiva. ¿Qué significa mapa emotiva? La mapa emotiva es como el niño, el bebé, ¿no? Percibe el mundo desde una perspectiva de emotividad, de emoción, ¿no? La mapa cognitiva es como el niño va a organizar el mundo, cómo lo pone en orden el mundo. ¿Y cómo un niño puede poner en orden el mundo? A través de un principio, que es el principio más importante de la filosofía, el principio de no contradicción. El principio de no contradicción es lo que es no puede no ser. Lo voy a repetir. Lo que es no puede no ser. ¿Qué significa en práctica este principio de no contradicción? Significa, ejemplo, yo acá ahora tengo un vaso. Para mí esto es un vaso y no puede ser un avión. O no puede ser, no sé, un carro, un arma, es un vaso. Este es un vaso y no puede ser algo de diferente. Esto es el principio de no contradicción. Si usted piensa un bebé, el bebé no tiene por naturaleza este principio de no contradicción. Por este motivo, cuando nosotros vamos a dar ejemplo un vaso a un bebé, ¿no? Lo estamos mirando continuamente porque tenemos miedo que de repente el niño deba cambiar el significado del vaso. No es más un vaso, es un avión y lo va a tirar. Podría, ejemplo, golpear al hermano, etc. Ahora, el niño no tiene este principio de no contradicción, ¿no? ¿A qué le sirve el niño el principio de no contradicción? Le sirve a definir un significado a una cosa. Esto es el significado de la palabra definir. Definir significa dar un límite al significado que tiene una cosa, ¿no? Entonces el principio de no contradicción sirve para dar un significado unívoco a una cosa. Este es un vaso y no es un carro. Ahora la pregunta es, ¿cómo el niño crea este principio de no contradicción? Con una pregunta, el por qué. Si usted piensa, todos nosotros pasamos por una edad donde siempre preguntamos el porqué de una cosa. ¿Por qué el sol está allá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El niño te pregunta siempre, muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el niño actúa en este modo porque el niño, a través de la respuesta que nosotros le vamos a dar, se crea esta famosa mapa cognitiva. Cioè, va a dar un significado a cada cosa que está alrededor. Esto es muy útil. Primero, porque pone en orden el mundo. Segundo, porque si yo tengo un significado unívoco de cada cosa que tengo alrededor, yo tengo claramente muchas menos ansia, ¿no? La ansiedad también está conectada con una falta de significado, ¿no? No tengo un significado bien preciso y claramente no conozco entonces el lugar donde vivo y esta cosa me va a dar ansiedad. Entonces, esta parte de la evolución es muy importante porque ayuda al niño a poner en orden el mundo y al mismo tiempo te baja la ansiedad del mundo porque el niño va a iniciar a conocer el mundo donde vive. Ahora, el consejo que voy a dar como terapeuta, aquí tiene en este momento un bebé en casa. Cuando el bebé te hace una pregunta con el por qué, siempre contestar. Muchas veces nosotros te contestamos, si ahora no tengo tiempo, mañana te contesto. Y claramente mañana significa nunca. Si actúo en este modo, yo limito mi hijo a tener la posibilidad de construir su mundo, de construir un significado al mundo. E entonces el riesgo es de crear ansiedad a mi bebé.
Entonces, usted entiende cómo la filosofía puede ser útil, ¿no? Porque si yo tengo este pequeño conocimiento, de inmediato, cuando entro en relación con mi hijo y escucho esta pregunta siempre con el por qué, sé cuál es el significado de esta pregunta. Y así lo puedo ayudar a construir un mundo mejor para él y a ser también un hombre mejor en el futuro. Si el video te gustó, deja un like o un comentario. Recuerdo a todos que este viernes vamos a tener una sesión de café filosófico en línea por Meet, este viernes a las 7 de la tarde. Si está interesado en participar, es totalmente gratuita. Escríbelo por favor en el comentario y te voy a enviar la liga el viernes antes de iniciar. Nos vamos a ver prontos. Bye.